La semana pasada que veíamos el capítulo 4, hablábamos de los obstáculos que se presentan y cómo es que siempre, hermanos, siempre que un hijo de Dios o que un creyente quiere hacer la voluntad de Dios, va a toparse con obstáculos. Siempre va a haber obstáculos. El enemigo nunca va a dejar libre el acceso para que los que quieren servir a Dios lo hagan con libertad. Nunca, hermanos. Siempre va a haber de alguna manera obstáculos para hacer la obra de Dios. De tal manera que si tú te has dispuesto a seguir a Jesucristo y crecer en tu vida cristiana, si tú te has dispuesto en tu corazón a hacer la voluntad de Dios, sabe que es natural que inmediatamente vengan los obstáculos. Desde el momento en el que el diablo sospecha que tú estás queriendo levantarte de la condición espiritual en la que estás y querer llevar una vida de acuerdo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, desde que el diablo sospecha esto, inmediatamente él mandará a sus demonios cerca de ti para estorbarte, para que no te levantes de esa condición. Sábelo. Es importante que tú y yo lo tengamos bien claro. Así es. Así es. Pero estos obstáculos que veíamos en el capítulo 4 no fueron suficientes para desanimar al pueblo de Dios en aquel entonces, sino que por el contrario, ellos se animaron a continuar por encima de los obstáculos, haciendo y siguiendo con la voluntad de Dios. Ahora, el diablo no descansa, y también el diablo nunca se da por vencido. ¿Sí? Y una cosa es tener obstáculos de afuera y otra cosa es tener obstáculos adentro. ¿Sí? Una cosa es que el enemigo me ataque desde afuera y otra cosa es que el enemigo se introduzca dentro de mí y ponga los obstáculos adentro. El capítulo 5 nos presenta otro tipo de oposición. Y a este mensaje le he titulado Confrontando a la oposición. Cualquiera que se oponga en tu vida en contra de la voluntad de Dios, es importante que tú aprendas a detectar cuál es el problema, cómo se llama el problema, y que puedas tener el valor, el ánimo, la fuerza y la sabiduría para confrontar cualquier oposición que se levante. La semana pasada veíamos un pueblo que se levantaba a luchar en contra de los obstáculos externos. Vamos a ver la misma cara, la misma moneda, pero por el otro lado. Dicen por ahí que una moneda tiene dos caras, ¿verdad? A veces vemos una cara de la moneda y una cara de la moneda la veíamos del pueblo de Israel, la veíamos la semana pasada en el capítulo 4, cuando ellos se animaron a luchar, a combatir, a estar todavía de pie en contra de la oposición. Pero la misma moneda tiene una segunda cara que nos presenta el capítulo 5, cómo es que ahora los problemas no venían de afuera, sino que los problemas ahora estaban adentro del pueblo. Ya no era la oposición de aquel Sanbalat y de aquellos amigos de Sanbalat que se unieron con él, de las distintas tribus, a poner oposición en contra del pueblo de Dios. Ahora vamos a ver cómo es que el enemigo se introduce de alguna manera adentro del pueblo y crea problemas adentro o desde adentro en el pueblo de Israel. Entonces aquí, hermanos, el capítulo 5 de Nehemías nos habla
de que Dios está confrontando a través de su siervo a aquellos que deberían estar ayudando, pero por la búsqueda de sus intereses personales no lo están haciendo. Fíjate, hermano, otra vez, en este capítulo 5 nos enseña que Dios está confrontando a través de su siervo a aquellos que deberían estar ayudando, pero por la búsqueda de sus intereses personales no lo están haciendo. Si estamos hablando del bienestar de un pueblo, si Dios quiere el bienestar de un pueblo, vamos a suponer Dios quiere el bienestar de este pueblo. Nosotros somos el pueblo. Entonces, hermanos, todos deberíamos de estar ayudando, ¿no es cierto? Otra vez. Dios quiere bendecir a la iglesia Jericó. Y nos pide que hagamos algo para levantarnos de la condición en la que estamos, para que la iglesia pueda estar en la condición en la que Dios lo quiere, en la que Dios la necesita. ¿Quiénes deberían de involucrarse en buscar la voluntad de Dios para el bienestar de nuestra iglesia? Todos. Todos deberíamos de involucrarnos. Todos. Hermanos, cuando este cuerpo se enferma y va al médico, va todo el cuerpo al médico. No le dice la mano, no, pues el que está enfermo es el hígado, que vaya el hígado. ¿Verdad? No es así. O sea, todo el cuerpo va al médico y todo el cuerpo consulta. Y todo el cuerpo está ahí. Entonces, igualmente en una iglesia, hermanos, cuando Dios quiere que hagamos su voluntad, todos deberíamos de participar en ella. Pero, hermanos, allí es cuando el enemigo también ataca desde adentro. Y esta oposición es más sutil, porque no lo detectas como un enemigo externo, sino como un enemigo que está desde adentro consumiendo las fuerzas del pueblo. Y esto sucede también en la iglesia, pero eso sucede también en la familia. Esto sucede, hermanos, en cualquier cuerpo que quiera levantarse. Siempre va a haber quienes no quieren colaborar, quienes no quieren participar, quienes no quieren hacer lo que se debe de hacer. Y vamos a ver esto en el capítulo 5. Ahora, notemos que durante el capítulo 5, hermanos, el tema del trabajo, de la voluntad de Dios, el tema de la restauración de los muros, el tema de la distribución, de la estrategia, del plan, de cómo se iban a levantar los muros, no se menciona en el capítulo 5. Si habláramos, ¿de qué trata el libro de Nehemías? Alguien pudiera decir de la restauración de los muros de Jerusalén. Pues en el capítulo 5 no se menciona. Así son los distractores, hermanos, que el enemigo manda. Cuando hay problemas en un cuerpo, en una familia, en una persona, en una iglesia, cuando hay esa distracción, hermanos, se deja de hacer la voluntad de Dios para poder atender la distracción que se está presentando. El enemigo es bien astuto y sabe la forma de debilitar, hermanos, a un cuerpo. Cuando una iglesia se propone hacer la voluntad de Dios, y cuando la iglesia ha brincado los obstáculos externos que se le presentan, ¿usted sabe qué hace el diablo? Se introduce en el interior de la iglesia y crea conflictos en el interior de la iglesia, para que las fuerzas de la iglesia, en lugar de estar enfocadas en el cumplimiento de la voluntad de Dios, las fuerzas de la iglesia, de los líderes, de los pastores, estén enfocadas en la restauración
de la problemática interna. El capítulo 5 no nos menciona nada del trabajo, de la voluntad, lo que Dios les había pedido que hicieran. No habla de eso. Habla de la resolución, de la solución de un problema interno. Una cosa es que la iglesia tenga a su enemigo fuera y otra cosa es que tenga a sus enemigos adentro. Si tú, hermano, te has resuelto servir a Dios trabajando duro para levantar los muros de tu vida espiritual o levantar los muros espirituales de tu familia, o has aceptado un privilegio o una responsabilidad en la iglesia, déjame decirte que vas a tener ataques de afuera y también ataques de adentro. Pero los de adentro son más sutiles, porque esto es algo que regularmente no te esperas. Y esto es algo que regularmente no entiendes. De tal manera que yo le invito a pensar en esto. Yo quisiera que usted se quedara con esto en su mente. Dios da la fuerza y la sabiduría para enfrentar los problemas a quienes han decidido hacer su voluntad. Lea conmigo esto. Dios da la fuerza para enfrentar los problemas a quienes han decidido hacer su voluntad. Si tú te has resuelto, hermano, servir a Dios, no vuelvas atrás. Pon a Jesucristo adelante. Pon tu fe en Jesús, en la obra de la cruz del Señor Jesús. Y no vuelvas atrás. Va a haber problemas toda la vida. Obstáculos toda la vida. Problemas de afuera toda la vida. Problemas desde adentro toda la vida. Pero Dios da la fuerza y la sabiduría para enfrentar los problemas a quienes han decidido hacer su voluntad. Esto es algo, hermano, que tú tienes que entender. Dios siempre, siempre, siempre te va a dar la fuerza y la sabiduría para enfrentar los obstáculos. Va a haber momentos en los que tú emocionalmente sientas que tus fuerzas se acaban. Va a haber momentos en los que tú emocionalmente sientas que ya no tienes la capacidad de seguir adelante, que ya no quieres seguir más adelante. Pero tú tienes que voltear y tienes que recordar que el Señor siempre estará ahí sustentándote. Cuando el Señor le dijo a los discípulos que fueran por todo el mundo y que predicaran el Evangelio en todas las ciudades del mundo, Él les dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando el apóstol Pablo acababa de ser apedreado en una ciudad por andar proclamando el Evangelio, el Señor le dijo a Pablo, Pablo, yo estoy contigo, no temas, levántate, habla y no calles. Sigue adelante, Pablo, vamos adelante, la tarea que te di, yo te di una tarea de predicar el Evangelio entre los gentiles. Pablo, sigue adelante, vas a tener oposición. Esto que te hicieron todavía no es todo, Pablo. Va a haber muchas cosas más, pero yo siempre voy a estar contigo. Yo siempre voy a estar contigo. Y es algo, hermanos, que usted y yo tenemos que tener presente siempre. Siempre. Déjeme le digo, si usted no tiene una relación cercana con Dios, usted no se va a acordar de esto en medio de la prueba. El enemigo vendrá, atacará, hará pedazos su estado de ánimo y lo hará inclusive a veces querer renunciar y inclusive a algunos los hará renunciar en su vida. Pero debes de saber una cosa, Dios ha prometido estar contigo siempre y no te va a dejar. No te va a dejar y no te va a desamparar. Así arrecie el enemigo en contra de tu vida. Tú mantente firme, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, creyendo siempre en Él, porque el Señor va a estar contigo, te dará la sabiduría para enfrentar los obstáculos, los problemas o la oposición que se presenta. Desglosando el capítulo 5, hermanos, vamos a ver solamente los primeros 13 versículos. Desglosando este capítulo, vamos a ver el problema en primer lugar. ¿Sí? Y el problema lo vamos a encontrar en los versículos de 1 al 5. Es que unos servían y otros se servían. Ese es el problema.
Hermano, tenemos que entender esta problemática, porque yo creo que en todos los pueblos y en todas las comunidades va a suceder esto. Unos sirven y otros se sirven. ¿Sí? Y la situación es muy sutil. ¿Cómo te vas a dar cuenta, hermano, de quiénes son los que se sirven? Pues regularmente los que sirven presentarán una queja en contra de los que se sirven. Regularmente, eso es lo que sucede. ¿Sí? Los que sirven van a presentar una queja delante de la autoridad y van a decir, estos son los que se sirven y los que se sirven nos están causando problemas al interior de nuestro pueblo. Versículos del 1 al 5 de Nehemías. Entonces hubo gran clamor. Y esa palabra clamor, cuando la veamos en la Biblia, muchas veces, hermanos, es algo que directamente, traspasa hasta los oídos del Señor. ¿Sí? Y hubo gran clamor. Usted vea en la Biblia las veces cuando aparece la palabra clamor, ¿sí? Regularmente. No nada más la gente clama, a veces la maldad clama, ¿sí? La necesidad clama. Entonces, cuando hay clamor, dice, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. O sea, ya no están quejándose con Sanbalat, no están quejándose de Tobías, están quejándose de los judíos. Dice, había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, primeramente está el versículo 2 de unos que presentaban una queja. Y había otros que decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y luego, había otros quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, para los impuestos que se pagaban a Persia, sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, y nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y ese es el problema, hermanos. El problema que estaba sucediendo ahí es que mientras que ellos se habían enfocado en el trabajo, estaban viviendo aparte un periodo, una época de hambre. ¿Sí? Y hermanos, por más que trabajes en la obra de Dios, tienes que comer. Por más que te involucres en la obra, tienes que buscar satisfacer cada quien sus propias necesidades. Pero llegó el momento en el que la gente dice, es que tenemos un problema interno. Estamos aquí luchando contra la reparación, la restauración de nuestra ciudad. Estamos involucrados y hay una gran hambre. No tenemos dónde vivir. Pagamos para poder vivir y somos muchos. Y tenemos hambre, o sea, no podemos. Y esa era una de las quejas que se estaba presentando. Otros que eran dueños de terrenos, agricultores, tuvieron que vender y poner en manos de otros para comprar semilla durante el hambre. Y otros, hermanos, habían tomado dinero prestado para pagar los impuestos de los persas. Inclusive, hermanos, tuvieron que vender a sus hijos, ofrecerlos en servidumbre, y algunos de ellos ya estaban trabajando como esclavos. ¿Cómo surgieron estos problemas? Estos problemas surgieron, por un problema natural. Había hambre, había necesidad. Y otra, había demasiados impuestos de parte de los usureros. Y se había presentado un tipo de interés que se estaban aprovechando los que tenían de los que no tenían. Y entonces, hermanos, esta era la problemática que se estaba presentando ahí. Ahora, a lo mejor no nos queda muy claro esto si no tomamos en cuenta, hermanos,
que el Señor había establecido unas leyes para el pueblo de Israel con respecto a este tipo de situaciones. Y esas leyes, hermanos, las podemos ver, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 23, versículos del 19 al 20. Dice Deuteronomio 23, no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni intereses de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Eso dijo Dios en Deuteronomio. En Éxodo, capítulo 22, en los versículos 25 al 26, dice, cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, el pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol lo devolverás. Levítico 25, del 35 al 40, dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú le ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios. Y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios, y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Había reglas, había leyes establecidas por Dios para el comportamiento de la ciudad, cómo es que ellos tenían que vivir en aquel entonces. Ahora, estaban en medio, hermanos, de la necesidad de unirse para trabajar juntos en un proyecto. Y unos del pueblo se estaban beneficiando de otros del mismo pueblo. Unos estaban con la necesidad y los que tenían, en lugar de apoyar, pues simplemente estaban sacando u obteniendo una ganancia de esto que estaba pasando. Cuando había situaciones como estas, era necesario que se unieran y era necesario que se apoyaran. Y Dios lo dijo en Deuteronomio, para que tu Dios te bendiga, para que Jehová tu Dios te bendiga. Pórtate bien, bendice, ayuda, apoya, fortalece, para que tu Dios te bendiga. Cuando una iglesia o cuando un pueblo trabaja, hermanos, siempre está los que hacen una cosa y los que hacen otra cosa. Siempre está los que trabajan y siempre está los que aportan para que se pueda sustentar el trabajo. Pero en esta situación estaba los que trabajaban y los que estaban obteniendo una ganancia de los que trabajaban. De tal manera que esto había llegado como un clamor ante los ojos del Señor. Y esto, hermanos, estaba ya empobreciendo a la ciudad al grado de que habían tenido que dar sus hijos, hermanos. No había amor entre ellos, no había un amor de hermanos, no había ningún entendimiento entre ellos, ni un apoyo mutuo entre ellos. Si nosotros, hermanos, quisiéramos trabajar para Dios, si nosotros queremos trabajar para Dios juntos en su obra, necesitamos aprender a ayudarnos unos a otros, colaborar unos con otros, servirnos unos a otros y apoyarnos los unos a los otros, hermanos. Esta era la problemática. Pero también, hermanos, vemos en este capítulo la reacción del líder. En el versículo 6, cuando esto se lo comentan a Nehemías, en el versículo 6
vemos, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. ¿Cuál fue la reacción del líder? Obviamente enojo. El enojo es una parte natural y es un estado de ánimo natural provocado por una situación. El enojo no me puede controlar, ni me debe controlar. Bueno, sí me puede controlar, pero no me debe controlar. Hay un permiso de parte de Dios para enojarme. Dios dice, airaos, pero no peques. Puedes enojarte, pero lo que no puedes es ofender cuando estás enojado. Puedes enojarte, pero no puedes echarle el caballo encima a alguien porque tú estás enojado. Es que me provocó. Sí, pero tú tienes que dejar dominio y control al Espíritu de Dios que mora en tu vida. Y vemos a Nehemías que naturalmente, hermanos, se enojó. Se enojó por el abuso que se estaba haciendo. Se enojó por la apatía que estaban teniendo unos por otros. Se enojó por la indiferencia, por la falta de sacrificio. Y hermanos, todo esto fue un resultado de no vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Aquí estaban trabajando. Aquí estaban haciendo muchas cosas el pueblo de Dios. ¿Y la palabra? ¿Dónde estaba la palabra? ¿Qué sucede con una iglesia, hermanos? Cuando queremos servir y trabajar y colaborar y hacer la obra en la iglesia. ¿Y la palabra? Hay la tendencia de hacer la palabra de Dios a un lado. Hay la tendencia, hermanos, hay una tendencia fuerte. Para que se pueda presentar la apostasía es necesario hacer la Biblia a un lado, hermanos. Y las evidencias de una persona que hace la palabra de Dios a un lado son claras. Aquí está. Están trabajando, pero están aprovechándose unos a otros. ¿Por qué? Porque no estaban atendiendo a las leyes que Dios había dado para ellos en ese momento. Usted y yo queremos servir a Dios en la iglesia. Pero, hermanos, es fundamental que la palabra de Dios sea el centro de nuestra vida. Y sea el centro de nuestra iglesia, de nuestra conducta, el centro de nuestras acciones y de nuestras reacciones y de nuestras emociones. La palabra de Dios, hermanos, debe de tener una influencia sobre nuestras vidas. ¿Usted sabe qué es lo que toma el Espíritu Santo, hermanos, para ayudarnos a crear convicción en nosotros? La palabra. La palabra de Dios. Él va a agarrar la palabra para ayudarnos a nosotros. Pero usted no está en la palabra. Si usted no está en la palabra, entonces ¿de dónde echa mano el Espíritu Santo para edificar su vida? Él es todopoderoso. Pero Él no hablará por su propia cuenta, dijo el Señor Jesucristo, sino que tomará todo lo que Él ha dado. Y esto es su palabra. Entonces, Nehemías estaba aquí molesto por lo que estaba pasando ahí en medio del pueblo. Siguiendo con el capítulo, vemos también, en tercer lugar, la acción del líder. Ya hemos visto, hermanos, el problema, hemos visto la reacción del líder, pero vamos a ver la acción. ¿Qué hizo el líder, según el versículo 7? Meditó y luego reprendió. Versículo 7. Entonces, ¿qué dijo? Lo medité. Estaba enojado, ¿verdad? ¿Pero qué hizo? Lo medité. Y respondí a los nobles y a los oficiales. O sea, ¿respondí a todo el pueblo? No. ¿A quién le respondí? A los que tenían el problema. Los nobles y a los oficiales. Y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestro hermano? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Entonces, cuando tú te enojas,
¿Qué tienes que hacer? Meditar. ¿Y luego? Reprender. ¿Sí? ¿Primero qué? Meditar es tomarte un tiempo para pensar. ¿Sí? O es pensar detenidamente. Pero a veces nosotros somos así de que pensamos, ok, ya tengo la solución, pum. Y sigo enojado todavía. En medio de mi calor, de enojo, estoy ahí tratando de reprender. Y eso, hermanos, no funciona. No funciona con los hijos. No funciona en el trabajo. No funciona en la iglesia. No funciona en ningún lado. Primero, medite. Medite, piense detenidamente y después reaccione. ¿Sabía usted que Pancho Villa tenía un lema? ¿Usted sabe el lema de Pancho Villa? Fusílenlo y después averiguamos. Ese era el lema de Pancho Villa. ¿Sí? Si descubrimos que no tenía razón o que él estaba bien, le pedimos perdón. Y si sí estaba mal, pues ya lo fusilamos. ¿Verdad? Y muchas veces, hermanos, así lo hacemos también nosotros. Primeramente aventamos el caballo encima, preparamos las escopetas, disparamos, y después, perdóname, no tenía la razón. ¿Sí? No estaba bien lo que te estaba diciendo. Es que me acaloré y dije, y es que me impulsé, pero tú me provocaste. ¿Sí? Que conste. O sea, el problema es que tú me provocaste. Ese es el problema. ¿Sí? La acción. Meditar. Y luego, efectivamente, reprender, hermanos. Reprender. Y una de las funciones, hermanos, en el liderazgo es reprender. Es llamar la atención. Es pedir cuentas. Es señalar lo que está mal. Es decir claramente lo que no se está haciendo de manera correcta. Es buscar una solución. Es llamar a la acción. Pero hay que reprender. Una de las responsabilidades, hermanos, en el liderazgo es reprender. Y una de las cosas, hermanos, que tenemos que aprender los líderes es a reprender. Pero una de las cosas que debemos de aprender los que estamos bajo liderazgo es saber que podemos ser reprendidos. Porque en esta época de orgullo en el que vivimos, hermanos, nadie quiere ser reprendido. Todo mundo puede sentirse o hacerse el sentido porque no le tomaron en cuenta algo bueno que hizo. Pero nadie quiere que en ningún momento se le llame la atención, se le reprenda o se le pidan cuentas acerca de lo que está haciendo. ¿Sabes, hermano? Si no se piden cuentas acerca de lo que se está haciendo, esto se da la oportunidad de que se extienda o se haga un libertinaje en la obra de lo que estamos realizando. Si tenemos una visión, esa visión, hermanos, debe de ser planeada, organizada, ejecutada y después controlada. ¿Cómo se controla? A través de pedir cuentas. ¿Cómo puedo medir si está funcionando algo? A través de pedir cuentas. ¿Cómo puedo saber cómo vamos? A través de pedir cuentas. Y si algo se está haciendo mal, hay que reprender. Se tiene que señalar y se tienen que decir las cosas, hermanos. Y eso es lo que estaba haciendo Nehemías. Él meditó y después reprendió. ¿Tú quieres hacer la voluntad de Dios, hermano? En la casa, en la familia, en el hogar, hay un líder. Está el papá, ¿sí? Está la mamá, están los hijos. El papá se da cuenta que no están bien las cosas en la casa. Toma la decisión de convocar a su esposa y a sus hijos a una reunión familiar. Y en medio de la reunión dicen, no estamos bien. Vamos a hacer cambios y ajustes en nuestra vida. Necesitamos poner a Dios en primer lugar en nosotros y entre nosotros. Y tú estás haciendo esto que está mal, eso se va a dejar de hacer.
Tú estás haciendo esto que está mal, eso se va a dejar de hacer. Tú estás haciendo esto otro que está mal, eso no es correcto. Dios nos enseña esto, eso no es lo que se debería de hacer. Vamos a hacer entonces lo que Dios nos dice. Entonces el líder llama. Pero ¿qué si dentro de los que estamos ahí formando parte como hijos o como esposa ahí decimos, ¿por qué vamos a cambiar? ¿Y por qué vamos a tener que hacer ajustes? ¿Y desde cuándo te entró lo espiritual? ¿Y a partir de qué momento entonces tú y todas tus fallas? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace muchas veces el que no está bajo sujeción a un liderazgo? Señala, ¿y tus fallas? Y ese es un desconocimiento, hermanos. Es una rebeldía en contra de la autoridad. Porque sabes, hermano, que siempre hay una escala en el liderazgo. Yo le doy cuentas a tal le da cuentas a tal, y tal le da cuentas a tal. ¿Quién llama la atención? Pues ahí viene la escalera al revés. Dios llama a cuentas, y luego el otro llama a cuentas, y luego el otro llama a cuentas. Hermanos, tenemos que aprender esto. Si no aprendemos esto, hacemos una anarquía. ¿Están leyendo Jueces en este momento? ¿Estamos leyendo Jueces? ¿Ok? El pueblo hacía cada quien lo que bien le parecía. Fue una época de anarquía. ¿Sí? Entonces, hermanos, es importante que entendamos que hay un liderazgo y tenemos que respetar ese liderazgo cuando llama la atención a nuestras vidas en la casa. Hijos, cuando papá o mamá dice que no, la tendencia es, ¿y por qué no? Bueno, hijo, pues por esto y por esto otro. Sí, pero es que todos mis amigos lo hacen. Sí, hijo, pero yo no creo prudente hacer esto, por esto. Sí, pero es que entonces yo voy a ser el único que no lo hace. Todos los de mi salón lo hacen, pero nadie, y nada más yo no lo hago. ¿Por qué yo no lo voy a hacer? A mí me va a dar vergüenza, me vas a poner en evidencia delante de los demás. Eso se llama desconocimiento de la autoridad. La autoridad debe tener una razón y tú debes de otorgarle la confianza a tu líder, sea papá, sea mamá, sean los líderes en la iglesia, discipuladores, pastores, el pastor, de por qué está haciendo y por qué está ejerciendo el liderazgo que está ejerciendo. Estar bajo cobertura, hermanos, es una protección. Es un orden divino. Pero necesitamos aprender a aceptar la reprensión de las autoridades que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. ¿Qué sucede cuando un agente de tránsito te detiene en la calle y te dice, joven, así como me dicen a mí, iba a exceso de velocidad? No, yo iba bien. Nunca le quité el ojo al velocímetro. Pero hay una tendencia de los que manejamos que ves a la gente de tránsito y no sé por qué sueltas el acelerador inmediatamente y el carro hace esto. Y la gente de tránsito se da cuenta y dice, de aquí soy. Venga usted para aquí. Párese aquí. ¿Verdad? Autoridad, si usted dice que venía a exceso de velocidad, pues está bien. Levánteme la infracción. ¿De qué manera nos podemos arreglar? Levánteme la infracción. Usted deme la infracción, yo voy y la pago. ¿Sí? Hermanos, respeto a la autoridad. Ellos son autoridades que han sido puestas. Pero es que son bien corruptos. Algunos. ¿Sí? Lo digo porque se está grabando esto. Respete la autoridad. Porque han sido puestas por Dios. Todas las autoridades han sido puestas por Dios. Los pastores han sido puestos por Dios. Los policías han sido puestos por Dios. Y no en vano llevan la espada. ¿Y los pastores? La pistola. No, la Biblia. Ya. La definición del problema. En la secuencia, en el versículo 8, Nehemías define. Dice Nehemías, o sea, les define o les señala el problema. Y les dije, nosotros
según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros, o sea, ustedes vienen aún a sus hermanos. Lo voy a leer como dice. Y vosotros vendéis, aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y lo dice, lo que sucede aquí en la iglesia y lo que sucede con los hijos en las familias. Dice, y callaron, pues no tuvieron que responder. Esa es la actitud, ¿verdad?, que encontramos aquí en la iglesia y los hijos adolescentes, todos los vencedores de aquí en la iglesia. La respuesta es, y callaron. No tenían nada que responder. Yo no sé qué pasa a esta generación, ¿verdad? Esta generación, y no estoy hablando de los vencedores ni de los jóvenes, sino los papás de esta generación, tampoco saben callar. No saben callar. Saben argumentar. Saben responder. Pero no saben callar. Nehemías les dijo, ¿saben qué? Hay un problema. Estamos tratando de ayudar al pueblo de los de afuera y los mismos de adentro nos lo estamos echando. ¿Sí? Estamos tratando de cuidar al pueblo, rescatarlos de la esclavitud de afuera y nada, se están haciendo esclavos de los de adentro. Ese es el problema que tenemos aquí en la ciudad. Entonces, ustedes, los nobles, los oficiales, están comprando a los mismos de adentro para enriquecerse a ustedes mismos. ¿Y qué hicieron ellos cuando Nehemías señaló el problema? Cuando Nehemías les declaró el problema, se los describió, aquí está, este es el problema. ¿Qué hicieron? Callaron. La maldad de exigir un interés a usura, cuando sabemos que esto no estaba de acuerdo a lo que Dios quiere. La maldad de participar en esclavitud, cuando sabemos que Dios no quería que hubiese esclavos israelitas bajo jefes israelitas. Los israelitas habían estado en esclavitud por cautiverio en otros lados, pero no bajo los mismos israelitas, porque eso no quería Dios que sucediera. Estaban abriendo la puerta, hermanos, para que el mundo blasfemara en el nombre del Señor. Se los dice en el versículo 9. Les está diciendo, ¿qué está pasando? La gente de afuera, que debería de tener al pueblo de Israel como pueblo de Dios, como un modelo, dice, pues, si allí adentro los mismos creyentes se dan con todo unos a otros, pues que no pasen estas cosas acá entre nosotros. Y eso es una forma de blasfemar al nombre de nuestro Dios. Cada vez, hermanos, que una persona que no es creyente expresa algo en contra del cristianismo o de los cristianos, están blasfemando en el nombre de Dios. Porque usted y yo somos cristianos en el nombre del Señor, hermanos. Ustedes y yo portamos el nombre de Dios en nuestras vidas. Somos portadores de la gloria de nuestro Dios. Eso es lo que deberíamos de ser. Pero cada vez que una persona ve en nosotros esas malas actitudes, esas malas acciones, ve esa desunidad, ve esa crítica, ve ese juicio entre nosotros, ve que se destruyen unos a otros los mismos cristianos, y ellos dicen, uy, si eso pasa adentro entre los cristianos, yo estoy muy bien aquí afuera. ¿Cuántas veces, hermanos, la gente inconversa tiene a los cristianos como hipócritas? ¿Por qué? Porque dicen, no, pues ahí van a la iglesia y se dan golpes de pecho ahí adentro, cantando aleluya, y no sé qué cuántas cosas más, y salen para criticarse unos a otros. Salen y se comen al pastor. Los tacos. También les da el plan y la solución. En los versículos del 9 al 11, dice, y dije, no es bueno lo que hacéis, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Él está diciendo, yo primero.
yo he participado de esto, o sea, yo he prestado, ¿saben qué? Ya, vamos a quitar ese gravamen. Si hemos tomado prenda acerca de lo prestado, ya. Decía Nehemías, regresemos las prendas. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. La solución del problema es, ya te dije lo que está mal, ahora tienes que poner acción. ¿Se acuerdan una ocasión cuando Samuel, el profeta Samuel, va y reprende a Saúl? Porque Saúl había hecho locamente lo que no debería haber hecho él, lo que le correspondía haber hecho a los sacerdotes, a los levitas, y él se le ocurrió, pues porque no llegaban a agarrar él y ofrecer él el holocausto y todo eso. Y llega Samuel, lo reprende, le dice, eso que estás haciendo no está bien, Dios hubiera confirmado tu reino, pero pues ahora no lo va a hacer porque tú hiciste mal en esto. Y le dice Saúl, está bien, nada más sígueme honrando delante de todos los demás, como diciendo, para que nadie se dé cuenta que hice mal, ¿sí? No me expongas al problema. Y eso es orgullo otra vez. Eso es no querer arreglar las cosas. Eso es no tener la humildad necesaria para reconocer que estuve mal, que hice mal y que tengo la disposición en mi corazón de arreglar lo que no he estado haciendo bien. El plan de la solución es reconocer y es arrepentirse. Reconoce lo que estás mal y da una media vuelta y arrepiéntete. A ellos les dijo, devuélvanle sus tierras, devuélvanle sus olivares, devuélvanle sus hijos, devuélvanle todo lo que les dieron en prenda y además la 100ª parte del dinero, dénselo a ellos. Vamos a mostrar una buena actitud de arrepentimiento, de que realmente deseamos arreglar el problema en nuestra ciudad. Tenemos un problema, hay una queja y un clamor que ha llegado delante de Dios y necesitamos arreglar esto. Entonces, hermanos, a veces papá nos llamará a nosotros y nos llamará la atención y nos dirá, esto que estás haciendo no está bien. A veces te dirá, pídele perdón a tu hermano. A veces te dirá, ve, pídele perdón a tu mamá por las palabras que dijiste. A veces te dirá, ve y ponte a cuenta con tal persona porque hiciste mal. Ve y devuelve lo que hiciste. Ya les había platicado una ocasión esto. Una ocasión cuando tenía unos no sé cuántos años, 4, 5 años o 6. Como unos 5 años en esto. Pues fui con mi papá a la tienda. Y estando en la tienda, pues a mí se me hizo fácil, y porque soy un pecador, ¿verdad? Agarré unos dulces. Y saliendo, mi papá me ve que yo iba abriendo unos dulces. Y me dice, ¿y esos? Y nomás eso fue lo que me tuvo que preguntar. ¿De dónde salieron esos? Yo no pagué eso. Ni dije que te iba a comprar eso. Me dijo, ven para acá. Me regresó delante de la señora del mostrador y le dijo, mi hijo le quiere decir algo. Yo no quería decirle nada a la señora. Y como no me salían palabras, entonces mi papá me ayudó a decirle que yo había agarrado algo y que él lo iba a pagar. Pero, hermanos, a veces son necesarias las acciones de corrección después de que hemos hecho mal.
Y a veces nos va a costar un poquito más por haber hecho mal, tener que aplicar acciones de corrección a nuestra vida. Hoy los papás no queremos que nuestros hijos sufran una vergüenza porque se les puede venir encima el mundo de su pobrecita humanidad. Hermanos, no hagamos eso con nuestros hijos. Usted lo está destruyendo y está creando un monstruo para el futuro. Ayúdelo a enfrentar sus errores, aunque den vergüenza. La vergüenza es necesaria, hermanos, para ayudar a no volver a cometer los errores que hemos cometido. Y Dios los permite. Por eso es necesario exponer. Es que me va a difamar. No, estamos exponiendo algo que se hizo mal. Es eso. Pero luego, ¿qué van a pensar de mí? Pues van a pensar que eres una persona que está dispuesta a corregir tu vida y hacer las cosas bien. Eso es lo que van a pensar. Entonces Nehemías les da a ellos la solución y les dice, ahora ustedes tienen que arreglar esto. Y muchas veces, hermanos, en el liderazgo hay un temor a la reacción. Lo voy a leer nuevamente, el versículo 10. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano, quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite, que demandáis de ellos como interés. Ya, regresen. Es lo que está diciendo Nehemías. ¿Cuál fue la respuesta? Estamos en esta novela. ¿Cuál es la resolución, la respuesta? Dice el versículo 12 al 13. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Qué bonita respuesta, ¿verdad? ¿No le parece? Una resolución. Nehemías, lo vamos a devolver. No les vamos a pedir nada, vamos a hacer como tú dices. Hoy en día usted le dice algo como esto a una persona y la gente va a decir, qué chiste, ¿verdad? Y yo se lo pedí porque eso es lo que yo me merecía. Y eso es lo que él se merece. Entonces a él no le va a costar nada. Entonces a él esto, y entonces a él esto. O sea, siempre hay una respuesta, hermanos, siempre hay una justificación. Y esa forma de responder, la psicología moderna dice que, bueno, todos tenemos derecho a expresar. Pero ellos callaron. Y cuando Nehemías les dice lo que tienen que hacer, ellos dijeron, lo vamos a hacer. No vamos a argumentar nada. No les vamos a demandar nada. Vamos a entregar lo que tú nos has dicho que hagamos. ¿Y sabe usted en qué resulta esa actitud? En alabanza para nuestro Dios. En gloria para nuestro Dios. Una familia sana, una iglesia sana, un pueblo sano, una comunidad sana, un ministerio sano. Tiene que entender, hermanos, que va a haber conflictos afuera y va a haber conflictos adentro. ¿Cómo se van a resolver esos conflictos? Bueno, vamos a tener que entender que la autoridad llamará y reprenderá y señalará cuál es el problema. Y después de que haya ese problema, hermanos, reconozcamos el problema y atendamos el problema y hagamos lo que se nos pide en buena actitud.
estemos dispuestos, hermanos, a sufrir el agravio muchas veces. Dobleguemos nuestro orgullo. Sometámonos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Dios nunca se queda con nada. Y Dios siempre, hermanos, siempre nos va a exaltar cuando nosotros nos humillamos en favor de su voluntad. Siempre. Porque ese es un principio ahí en su palabra. Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. El Señor se encargará de poner todas las cosas en su lugar. Por lo tanto, hermanos, una aplicación de esto es: los que estamos adentro no deberíamos ser los enemigos de la obra de Dios. Usted y yo estamos aquí adentro, ¿sí? No debemos ser los enemigos de la obra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo señaló un problema entre los 12, la actitud de varios, de muchos de unos de ellos fue: ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo el que hice eso? ¿Soy yo el que he cometido esto? En el consejo que le dieron los amigos de Job, que no debería ser para Job ese consejo, pero el consejo estaba bien, era: dime tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. La oración de David delante de Dios es: Señor, examina mi corazón y pruébame y ve si en mí hay camino de perversidad. Y si he hecho mal, Señor, lo cambio. Si he hecho mal, ajusto, Señor. Si he hecho mal, arreglo mi vida. Estoy dispuesto, Señor, a hacer tu voluntad. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nadie dijo que servir a Dios iba a ser cosa fácil. Yo debo estar preparado, hermanos, para la oposición. Y entre más grande sea la oposición, más grande será la victoria sobre ella. Solo asegúrate que tú no seas la misma oposición. Y si tú estás haciendo la oposición, arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Ajusta tu vida. Y haz lo que Dios te pide. Señor, en esta mañana te damos gracias por la palabra.